No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo es siempre raro, pues este únicamente tiene opiniones turbias. Estas son declaraciones textuales del nuevo presidente, que no hacían otra cosa que graficar y tal vez intentar legitimar una práctica muy habitual de la época, el fraude electoral. Al gobierno de Selman se lo conoce como el unicato, por su excesivo carácter presidencialista, es decir, la concentración de la suma del poder público y político en su figura. A contramano, o tal vez no tanto, de lo que todos suponían, lo primero que hace el nuevo presidente es romper el vínculo con su socio, con cuñado y mentor en el cargo máximo, su antecesor y ahora senador nacional, Julio Argentino Roca. Este último se encontraba de viaje de placer por Europa, cuando transcurre el primer tercio del mandato de Juárez Selman. Lo cual, por supuesto, no es impedimento para que el primer mandatario mande sendas intervenciones federales a las provincias de Tucumán en 1887, a Córdoba en 1888, donde el gobernador depuesto, Ambrosio Olmos, terrateniente y gran amigo de Roca, es acusado de administración fraudulenta para ser reemplazado por Marcos Juárez, hermano del presidente, y a Mendoza en 1889, donde Tiburcio Venegas es depuesto para ser suplantado por el ultraoficialista Rufino Ortega. En definitiva, el común denominador de los tres gobernantes caídos en desgracia era que a pesar de pertenecer al PAN, se los consideraba algo díscolo hacia la nueva autoridad presidencial, o afines a Roca, lo cual para el caso era lo mismo. En definitiva, se trataba de invertir a futuro, ya que establecer gobiernos afines en las provincias era garantía de prevalecer en el colegio electoral y elegir el próximo presidente. De todas formas, se puede decir que la gestión de Juárez Selman es de esos momentos de la historia cuando todo emerge y se hace más visible en superficie, cuando la moral pública se siente lastimada en lo más profundo y aparecen con mayor nitidez los vicios del partido gobernante, como el fraude electoral o el carácter elitista de una clase social que intentó ser un sistema en sí mismo, donde el gobierno podía ser ejercido solo por lo que se suponía más aptos, o la dualidad de dirigentes que oficiaban de políticos y empresarios al mismo tiempo, y que la especulación financiera era práctica corriente. Todas características negativas que no aparecieron por generación espontánea ni fueron exclusivas del juarismo, sino que venían de arrastre, que en definitiva eran estructurales al sistema político entonces, y que por lo general afloran todas juntas cuando lo que explota es la economía, que fue lo que precipitó el final del gobierno de Juárez Selman, pero no del Partido Autonomista Liberal. Y para hablar del final de Juárez, entonces debemos hablar de economía. Aunque mucho se trató de centrar los motivos del crack económico solamente en la corrupción y la impericia en el manejo de la economía por parte del presidente Juárez Selman, lo cierto es que el problema venía desde bastante más atrás. Lejos de absolver de responsabilidades al denominado burrito cordobés, que contribuyó y mucho en el gran estallido, el problema de la economía argentina era casi sistémico. Concretamente, crisis similares, pero de menor tenor, fueron finalmente solucionadas parcialmente, no sin esfuerzo, y se dieron en los años 73 y en el 85, marcando una alerta futuro. Intentando ser sintéticos, se pueden advertir problemas que lejos de solucionarse se fueron acumulando, como una bola de nieve. A saber, el excesivo endeudamiento externo, sistema de prebendas que ya venía desde la época de Bernardino Rivadavia. A propósito del mencionado, la deuda contraída por este en nombre de la provincia de Buenos Aires con la Bader Brothers ya asciende a los 2,5 millones de libras. El presidente Mitre, por la ley 206, decide que la misma pase a formar parte del pasivo de la incipiente nación argentina. No conforme, el mismo Mitre solicita empréstitos al exterior, más precisamente Inglaterra, destinado a cubrir gastos presupuestarios, especialmente la guerra con el Paraguay y la obra de infraestructura pertinente para facilitar el desarrollo del modelo agroexportador. Fundamentalmente ferrocarriles. No podemos ignorar que a pesar del sesgo evidentemente liberal de las presidencias denominadas fundacionales y las de la generación del 80 que gobernaron después de Pavón, el Estado como tal siempre se hizo presente en la puesta a punta de la infraestructura que se consideraba necesaria, ya sea como ejecutor directo o financiando a particulares. Sarmiento durante su presidencia también incurre en deuda con los ingleses, con la misma operatoria que su antecesor, es decir, gastos presupuestarios, infraestructuras y guerras. En este caso, el levantamiento jordanista en Entre Ríos. En todos los casos, curiosamente, se produce un descuento por parte del prestador en el capital inicial de más o menos el 25%, en concepto de riesgo país y comisiones. Por ejemplo, de los 2,5 millones de libras que Mitre se comprometió a pagar, solo llegaron a las arcas del país alrededor de 1,900,000. Esto no fue una novedad, ya que con el préstamo de la Barin a Rivadavia había pasado lo mismo. Era una constante en el desarrollo argentino, donde los préstamos se tomaban con habitualidad, mayoritariamente, con los ingleses, principales socios comerciales, que no casualmente eran dueños de bancos y ferrocarriles.
Ya al final de la presidencia de San Juanino, la deuda asciende a 14 millones y medio de libras. Acá ocurre un hecho gravitante, que por lo menos durante la presidencia de Avellaneda se mantuvo vigente y contribuyó a mantener el equilibrio la deuda externa durante su presidencia, que fue una nueva ley para regular el ingreso de mercaderías en aduanas. Recordemos que el antecedente inmediato fue la creación de la ley de aduanas en 1835 por parte de Rosas, y luego derogada por Urquiza inmediatamente después de Caseros en 1852. En el año 1876 se produce un debate en el Congreso sobre la necesidad de gravar con impuesto a los productos provenientes del exterior, para intentar equilibrar el déficit en la balanza de pagos. En síntesis, una nueva ley de aduana. La propuesta librecambista es defendida por el ministro de Hacienda Norberto de la Riestra, un conocido representante de empresas inglesas, que contaba con el antecedente de haber sido encargado en su momento por Urquiza de negociar la deuda con los acreedores ingleses, con un pésimo resultado para Argentina, por supuesto. El mismo se refería al sector industrial de Argentina como que son 4 remendones, tal el concepto y la visión a futuro del país. Se le oponía a la propuesta proteccionista encabezada por Carlos Pellegrini y Miguel Cané, entre otros, lo cual transformaba el hecho en sumamente curioso, ya que el debate se daba entre gente del mismo régimen que compartía el mismo sistema de ideas políticas y económicas. Pero la necesidad de coyuntura suele ser eje. Triunfante la propuesta proteccionista, con el agregado de la renuncia del ministro ortodoxo, la ley proporciona cierto alivio a las cuentas fiscales, al punto que terminada la gestión de Avellaneda, la deuda se mantiene con los mismos números que cuando comenzó. Ya con Roca en el poder, se abandona paulatinamente el sistema de protección, con un descenso gradual en los porcentajes de impuestos a las mercaderías importadas. Como en este periodo se produce un fluido ingreso de capitales provenientes, no solo de Inglaterra, sino también de Francia y Alemania, el problema de la economía queda relegado en apariencia a un segundo plano. Coincidiendo con una baja en el flete marítimo para el transporte oceánico de cereales y un aumento en el precio de estos, la toma de deuda con el objeto de proporcionar infraestructura al sector agroexportador y construcción de edificios públicos se retoma a un ritmo constante. Es de destacar que ahora quien se opone a la toma de deuda en un presunto rapto de brutal sinceridad es nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, invocando como ejemplo su experiencia reciente en el tema. Con su habitual mordacidad, el sanjuanino dice que de seguir por ese camino, las estrofas del himno iban a suplantar Provincias Unidas del Sur por Provincias Deudoras del Sur. Igualmente, durante el primer gobierno de Roca, crisis de 1885 mediante, poniendo un toque de alerta a la situación, la deuda externa se triplicó. Antes de llegar a Juárez, que es el momento donde implosiona el sistema económico, es necesario mencionar otro elemento que fue corriendo en paralelo a la toma de deuda y fue tan perjudicial como este para la economía argentina, que es la balanza comercial desfavorable y la emisión de dinero dependiente de las fluctuaciones de esta. La ausencia de un proceso de industrialización potente en la Argentina fue una constante de época. Para esto contaba con la siempre vigilante tutoría de Inglaterra, para garantizar que así fuera, y la pereza cómplice de los sectores de poder autóctono. Era a estos a quienes correspondía poner en marcha el país al margen de las exportaciones del campo. No se preocuparon en encontrar los medios para industrializar el país. En este contexto, era casi lógico que al exportar solo materias primas e importar casi todo lo demás, especialmente cantidades industriales de bienes suntuarios y artículos de lujo, en un proceso en el cual prácticamente gozaban de libertad aduanera, los números rojos engrosaban el balance. Aún en los mejores momentos de mercado, para las materias primas, la ecuación era desigual. Resumiendo, cuando se compra mucho más caro de lo que se vende, el problema tarde o temprano aparece.